Hey, ¿qué tal? Sí, sé perfectamente que los icebergs a día de hoy ya están, bueno, bastante muertos, pero según he estado viendo, sorprendentemente casi no hubo icebergs sobre una de las animaciones indies más populares, sino que la más popular en internet de los últimos años, y cómo sé que leíste el título del vídeo, porque si no entiendo qué haces metido aquí. Hablaremos del asombro circo digital, y cómo es ya típico de un iceberg, veremos desde los puntos más conocidos hasta los no tan conocidos, y digo no tan conocidos porque literalmente a este fandom no se les escapa absolutamente nada. En el último capítulo en una parte se ve por menos de un segundo una imagen de un vecindario de los Estados Unidos, y el fandom a los pocos días descubrieron las coordenadas exactas de dicho sitio. Como se nota que esta gente no trabaja. Bueno, el iceberg es este de acá, y comenzamos de una vez. El asombroso circo digital, dicho por la propia creadora de la serie, Ghost Work, está fuertemente inspirado en un libro que salió en el año 1967, que muy resumidamente hablando, habla de cómo la humanidad creó una inteligencia artificial super avanzada conocida como AM en medio de una guerra, inteligencia artificial la cual se terminó volviendo consciente de su existencia, agarrando un enorme odio hacia la humanidad por haberla creado, ya que esta inteligencia sentía celos de las capacidades que vuelve humanos a la humanidad. Cosas como amar, oler, sentir, saborear, y muchas otras cosas más que una simple inteligencia artificial no puede hacer, así que usando ese enojo, AM hace un genocidio masivo de toda la humanidad, dejando únicamente vivos a 5 humanos para torturarlos por toda la eternidad sin darles descanso alguno. ChatGPT en unos cuantos años. Ahora, comparando esto con el asombroso circo digital, notamos muchas similitudes. En primer lugar, quien dirige el circo es el personaje de Kane, la cual es una inteligencia artificial, solo que a diferencia de AM, no es malvado, o bueno, por lo menos en ninguno de los capítulos se le ve como tal, ya que Kane está diseñado para crear las que él llama como aventuras para los humanos del circo, o sease, Pomni, Jax, Zubul, Gangle y Kingler, para que sus mentes se encuentren ocupadas y no se terminen abstrayendo, pero Kane, a pesar de aparentemente no ser alguien malvado, de igual forma sus actos, supongamos involuntarios, terminan dañando a los humanos del circo. Como le pasó a Bonnie en el capítulo 3, cuando va al infierno junto a Kingler y termina siendo poseída por un demonio. Ahora, comparando a Anne con Kane, y sus formas de hacerles daños a las personas que están a su disposición, vemos una enorme diferencia. I do not use my adventures to torture my guests! Any torment I inflict is 100% accidental, like any good war criminal! Hate, let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387 million miles of printed circuits that fill my complex. If the word hate were engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal one billionth of the hate I feel for humans at this micro instant. Hate. Were I human, I think I would die of it. But I am not. And you five are. And you will not die of it. That I promise. For cogito ergo sum. For I am. I am. Desde el primer capítulo del asombroso circo digital, se nos deja muy en claro que ninguna de las personas que ingresan al circo pueden recordar sus verdaderos nombres del mundo real, pero sin embargo sí pueden recordar cosas de su vida. Por ejemplo, Gangle podía recordar cosas como que era gerente de una cadena de comida rápida, o que estudió unos cuantos años de diseño gráfico en la universidad. Kingler, que podía recordar que estudió años de programación antes de ingresar al circo. Pony, que recordaba trabajar en cosas de supermercado, o Zubul, que recordaba haber trabajado como bandainer y tatuadora, o Jax, que estudió química junto a un alumno drogadicto suyo y que... If you're gonna make shit up, at least be creative about it. I know what you're referencing. Was that a reference to something?
Pero entonces, ¿por qué si pueden recordar todo eso, no saben nada acerca de sus verdaderos nombres? Bueno, ese punto se verá más abajo en este iceberg. El vacío es otro de los grandes misterios del asombroso circo digital, presentado desde el capítulo 1, cuando Pomni, al intentar encontrar una forma de salir, termina llegando a este lugar, en donde aparentemente no hay nada, y este lugar es tan misterioso que inclusive hasta el propio Kane, la IA que se encarga de todo este mundo virtual, tampoco sabe lo que oculta este enigmático sitio. I know what's out there. La puerta de salida es otro de los misterios más grandes del asombroso circo digital, presentado de igual forma en el capítulo 1, tal parece que Pomni es la única persona que sabe la existencia de esta puerta, ya que al parecer ningún otro humano presente la volvió a ver. Kane, al escuchar que Pomni vio esta puerta, rápidamente le dice que esto es efecto de algo llamado alucinaciones digitales, pero esto de ser cierto, ¿cómo entonces es que Pomni terminó accediendo a esta misteriosa puerta? Seguramente pensarás que esto también era parte de una alucinación digital, pero de ser así, entonces ¿cómo es posible que Pomni haya logrado llegar hasta el vacío por medio de esta puerta y Kane la tuviera que haber sacado de ahí para llevarla al circo nuevamente? Creo que eso confirma de cierto modo que eso en definitiva, no era una alucinación digital, y de hecho hay una teoría que explica el por qué Kane dijo esto de las alucinaciones digitales, pero eso se verá aún más abajo. Los cascos son lo que se dice ser la causa principal de que todos los integrantes del circo hayan entrado al circo digital, como lo cuenta Pomni la primera vez que entró al circo en el capítulo 1. I put on some weird headset and now I'm... Y en el capítulo 5 cuando nos da una pista del posible lugar en donde encontró este casco. I sometimes got bored of things, and I would seek out mild thrills, like exploring abandoned buildings, you know. Y a pesar de ser la única que cuenta esta cosa de los cascos, muy seguramente sea la misma razón por la que todos terminaron llegando al circo, ya que nadie en ningún momento le cuestionaron esto de los cascos. Aunque también se dice que los cascos no son la forma en la cual los personajes ingresaron al circo, sino que fue otra cosa aún más avanzada, la cual jeje adivinaste, está más abajo en este video. Kane, al ser una inteligencia artificial, puede llegar a tener fallas en su sistema, y esto se vio muchas veces a lo largo de los episodios. Y Kane, para evitar que su sistema colapse, como aquella vez que Zurbul lo hizo dudar de su propia existencia. It's all I exist to do, all I'm good at. And, what you're saying could imply that I'm bad at the only thing I'm good at, and that... that'd be... O cuando inclusive llega a un punto de querer hacer daño, pero su sistema, o mejor dicho, su programación, al parecer le anula cualquier tipo de intención de hacer daño, y de este modo se termina reiniciando, tal y como pasó en el capítulo 5. This one was a home run, eh? Oh, Zooble, you mismatched cash piano, I'll tear you to pieces! Constructive criticism would be greatly appreciated. Esto implicaría que de algún modo, Kane sí puede llegar a sentir algo de consciencia, pero debido a cómo está diseñada su programación, este se ve en la necesidad de reiniciarse cada cierto tiempo. Ok, presten atención, a lo largo de los capítulos se puede llegar a ver un logo de una empresa llamada CEA, logo el cual se cree es la empresa encargada de manejar todo el circo desde el mundo real, y a su vez quienes crearon al personaje de Kane. Además, se cree que las siglas CEA vienen de los nombres de Caín y Abel, que si te suenan conocidos, son los nombres de los hijos de Adán en el libro de Génesis de la Biblia, en donde se nos cuenta la historia de estos dos hermanos y cómo Caín, al sentir celos de su hermano Abel porque su ofrenda fue más del agrado de Dios que la de Caín, este de la envidia termina asesinando a su hermano, cometiendo así el primer asesinato en la historia de la humanidad. Ahora, ¿esto qué relación tiene con el circo digital?
Pues se dice que la IA del circo, al tener un nombre sospechosamente similar a uno de los hijos de Adán, Caín, tiene alguna relación con otro personaje llamado Abel, personaje el cual fue introducido de momento en el último episodio del Circo Digital, aunque si vieron este episodio, seguramente les habrá quedado más dudas que respuestas respecto a este personaje, pero aún así se tiene una teoría en base a este personaje llamado Abel, la cual la diré más abajo en este iceberg. Esta es una teoría que se estuvo viendo a lo largo de todo el fandom del Circo Digital, ya que aquí se nos cuenta que todos los personajes, a diferencia de la teoría que dice que todos entraron a este lugar por medio de unos cascos, esta vez entraron aquí por medio de cápsulas, las cuales funcionan como una especie de cámara de refrigeración para mantener a los cuerpos vivos por muchísimo tiempo. Y de hecho, en el último capítulo, o sea, el capítulo 7, vemos como de cierto modo, se podría decir que esta teoría quedó desechada, ya que aquí el personaje Abel, quien se hace pasar por uno de los creadores del Circo Digital, cuenta exactamente lo mismo, que todos se encuentran en cápsulas que mantienen sus cuerpos vivos y sus mentes dentro del circo, pero al final de ese mismo episodio, resultó ser todo una aventura más por parte de Caín. Pero, ¿y si esto no era una mentira? ¿Y qué tal si? Ja, no te creas, eso lo cuento más abajo. Esta teoría es algo turbia, y es que se dice los personajes del Circo Digital no están ni conectados a un casco, ni dentro de unas cápsulas, sino más bien, que todos ellos se encuentran muertos, y respecto a eso, hay dos posibles teorías. 1. Que todos se encuentran en el limbo, ya que el limbo se dice, o mejor dicho, se cree que es un espacio el cual no es el cielo ni el infierno, pero está diseñado para castigar a las personas en un nivel mucho menor que el infierno para así exonerar sus pecados en vida. Y si nos ponemos a pensar, puede llegar a tener algo de sentido, partiendo primeramente desde el hecho de lo que representa cada humano que se encuentra en el circo. Por ejemplo, Pomni es un bufón, un personaje que durante toda la Edad Media era sinónimo de risa y burla, y según como vimos hace unos momentos, Pomni había dicho que ella se encargaba de cosas de supermercado, y para alguien que trabaja en un supermercado, seguramente haya pasado cosas como burlas o insultos hacia su persona por simplemente realizar su trabajo. Por Agatha, quien a pesar de no saber mucho sobre su pasado, se da a entender que tenía ciertos problemas familiares. I guess I'll go now. Oh, geez, where to start? I was born into a fairly wealthy family. We had a large property with horses and chickens, and my mother, my mother was a lot. I worked in real estate for a bit until I ended up here. I'm sure she doesn't miss me. I certainly don't miss the yelling, and the braiding, and guilt-tripping. Y su personaje, al ser una muñeca de trapo, seguramente represente que ella en el mundo real era tratada como eso mismo, una simple muñeca de trapo. Gangle es un cinta roja la cual lleva dos máscaras, una de comedia y una de soledad. Ella, según nos cuenta, cuando estaba en el mundo real. I was in community college for graphic design, but I dropped out. I didn't really pursue art much after that. Seguramente sus dos máscaras representen que ella ocultaba su verdadera cara ante el mundo, fingiendo que todo estaba bien con la máscara de la felicidad. Esto se confirma aún más cuando en el capítulo 4, mientras se encuentra entrevistando a Jax para el trabajo en Spussy, ella le dice esto. Now I know what you're thinking. I don't want a career in fast food. I want to be a comic artist and eventually launch my own manga-inspired webcomic. And it's cool to have dreams, but you also need to remember that they're completely unrealistic, and you need to stop trying. Tremenda proyectada. Con Zurbul se dice que ella puede intercambiar partes de su cuerpo porque se cree que ella no se sentía cómoda con su cuerpo humano de la vida real. Con Kinger y con Jax ya no es tan obvio, uno es una pieza de ajedrez mientras que el otro es un conejo, pero seguramente lo sabremos, algún día. Espero. Ahora, la otra teoría cuenta que efectivamente, todos están muertos, pero sin embargo, no están en el limbo, sino que más bien la mente de todos ellos fueron salvadas en una simulación, la cual vendría siendo el Circo Digital, esto debido a un macabro experimento de la misma empresa llamada CIA, es decir, sus mentes fueron de alguna manera salvadas y llevadas al mundo digital, colocando todos esos recuerdos y pensamientos en muñecos 3D dentro del circo.
Esta teoría es algo loca, pero en cierta parte, tiene sentido, verán, se dice que de todos los humanos que se encuentran en el circo, uno de ellos no es humano, sino que no es más que un NPC. Y esta teoría de quién de los humanos es un NPC, apunta más hacia el personaje de Jax, por cosas muy sutiles, por ejemplo que él es el único humano que tiene la capacidad de romper la cuarta pared. What do you, the viewers, think it is? Y también ser el único de todos los demás en aceptar el papel de un personaje dentro del circo como si de un show se tratase, como si su programación lo haya obligado a ser eso mismo, un personaje. Y seguramente pensarás que eso es imposible porque él demostró emociones las cuales son muy humanas como para ser un simple NPC, como por ejemplo cuando estuvo a punto de abstraerse, pero si nos ponemos en eso, les recuerdo que el personaje de Gumino, el cual también era un NPC, terminó adquiriendo conciencia de su situación, entrando así en una profunda depresión, dándole sentimientos bastante humanos. La verdad yo no creo en esta teoría, pero bueno, sí tiene algo de sentido y por cierto, hablando del personaje de Gumino, el siguiente punto es sobre él. Si recuerdan, en el capítulo 2 del circo digital, más específicos en la parte final, sucede lo siguiente. Looks like one of these guys made it through. Wait, what? ¡Mataron un inocente! Y este personaje capítulos más adelante, en el capítulo 4 para ser exactos, aparece nuevamente, aunque tal parece que su mente de NPC fue completamente reseteada, es decir, no recuerda nada de lo que vivió en el capítulo 2, ni siquiera cuando se enteró que no era otra cosa que un simple NPC, pero por una escena en particular, cuando Pomni se quiere despedir, Gumino lanza esta mirada, que dio para un buen de teorías, ya que la mirada se le notaba algo triste, como si este no pudiera revelar que aún es consciente y según la reacción de Pomni al ver esa mirada, tal parece que se dio cuenta de esto. Have a good one, miss. El intermedio, es un pequeño corto que sale en el capítulo 5 del circo digital, aquí tal vez parezca que presenciamos un montón de cosas sin sentido alguno una tras otra, pero llega un punto en donde sale esta animación en específico. A los personajes de Pomni y Jax les caen una bola de boliche a cada uno, mientras que a Gangle y Ragata les caen 2 pasteles encima, y a Kinger lo termina tumbando una pieza de torre de ajedrez. Ahora, ¿esto qué significa? Bien, pues se teoriza que a los que le cayeron la bola de boliche, Pomni y Jax, serán los que de algún modo logren salir del circo, mientras que a los que les cayó pastel encima, Ragata y Gangle, serán quienes se terminen abstrayendo en algún momento. Ahora bien, la parte de Kinger de momento no se sabe muy bien a qué se refiere al ser derrotado por una pieza de ajedrez, pero más extraño aún, es que el personaje de Zurbul aquí no aparece en ningún momento, siendo inclusive más difícil de descifrar sobre su destino dentro del circo. En el capítulo 1 del circo digital, Kane dice lo siguiente. Nobody can remember their name once they enter the digital circus. One of the few things I don't have control over are your minds. Pero sin embargo, existen varios indicios de que esto es totalmente falso, ya que literalmente esto se reveló en el último capítulo de la serie, cuando Jax de repente empezó a tener recuerdos de su vida en el mundo real, y en las imágenes que aparecen una detrás de otra, se llega a identificar un vecindario y una carretera en medio de la nada, pero en ambos, o por lo menos en la segunda toma, tal parece que Jax se encontraba dentro de un coche y casualmente Kane cuando todos lo estaban interrogando, este suelta la siguiente frase. This is this lovely gift basket of soaps and lotions. Stay pregnant, have a good night. Fragrant night, bye. Y es demasiada casualidad que justamente hubiera dicho un elemento central de los recuerdos que Jax estaba teniendo, y segundos antes de eso, Jax le empieza a reclamar a Kane por todas las veces que este controló la mente de los integrantes del circo. Cuando volvió vegano a Jax, cuando hizo al personaje de Ragata tener alucinaciones con la salsa estúpida, cuando hizo que ningún integrante pueda recordar su nombre, cuando le implantó reglas de un juego de confianza a Jax en un segundo, y a saber cuántas otras cosas más. I may have the ability to add temporary modifiers to make adventures more interesting, but that's it. If I did anything more, trust me, it would not end well.
La razón de esta teoría es debido a los capítulos 4 y 7, porque en el capítulo 4 Gangle al final de este termina siendo atropellada por un camión por breves momentos para luego llegar a la oficina de Kane, y en el capítulo 7 cuando vemos los recuerdos de Jax, este está en un auto el cual se especula iba a toda velocidad, y que tal vez, solo tal vez, este mismo auto sea el que atropelló al Gangle en la vida real, siendo así de hecho otro punto que le suma a la teoría de que todos en el circo están muertos y este en realidad sea un limbo, sobre todo tomando en cuenta que justamente Gangle antes de ser arrollada es llevada a la oficina de Kane, pudiendo ser un paralelismo a que cuando ella fue atropellada en el mundo real, su alma llegó al limbo, o se hace, al circo digital. La teoría que dice que Kinger es en realidad el creador del circo, es porque este en el capítulo 3 por unos pocos segundos menciona lo siguiente. 7 years of computer science for this, huh? Y de hecho según datos que se hablan en la propia serie, Kinger vendría siendo el integrante más viejo de todos los que están en el circo, y se especula que Kinger al haber creado este lugar, él fue el primero en ingresar aquí para probar su creación, pero que luego se le fue imposible de escapar y su esposa trató de salvarlo entrando también al circo, pero se terminó condenando a ella misma también y cuando Stella perdió cuando ella se abstrajo, su cordura se fue junto a su esposa. Es decir, que Kinger también vendría siendo el creador de Kane, el administrador del circo. La abstracción dentro del circo, se podría decir que es la única forma de morir dentro de este lugar, y según se tiene entendido, para llegar a este estado, la persona debe pasar por alguna forma de colapso tan severamente fuerte que ya no pueda aguantar y así terminar como esta cosa de aquí. Pero algunas personas del fandom creen una cosa, que abstraerse en realidad es la forma de salir de este lugar, esto debido a que si el requisito para abstraerse es romperse mentalmente, esto también podría de algún modo implicar una desconexión de la mente en el mundo real, dejando así las criaturas abstraídas del circo como unos simples NPCs diseñados para causar daño y destrucción, pero esto de ser cierto, ¿cómo es posible entonces que la esposa de Kinger según nos cuenta cuando estaba en oscuridad junto a él, se encontraba totalmente calmada, inclusive hasta se podría decir que consciente, como si ella de algún modo, siguiera estando ahí, a lo cual entonces, esta teoría no tendría sentido, a menos que si tomamos la teoría de antes, o sea, que Kane sí pueda manipular los recuerdos y pensamientos de los integrantes del circo, y que este manipuló a Kinger para hacerle creer a que su esposa seguía estando totalmente consciente, aún ella estando completamente abstraída, para que piensen que abstraerse, en definitiva, no es la salida, aunque también existe otra posibilidad que no tiene que ver nada con Kane, pero sí con Kinger, y esa, es la siguiente parte del nivel 3 de este iceberg. Kinger es en realidad el malo, y su locura, no es más que una fachada. Ya que se cree que Kinger es el creador del circo, entonces también se puede llegar a pensar que él es el encargado principal de llevar a cabo sus experimentos, es decir, el encargado de supervisar que todo dentro del circo vaya tal cual él lo planee. Quizás su esposa ni siquiera era una persona real, sino que era un simple NPC diseñado por él mismo para llegar al mismo punto de antes, hacerles creer a todos que abstraerse no es la salida cuando en realidad sí lo es. Pistas sutiles como que él supo casi de inmediato cómo es que había que salirse cuando él y Pomni se encontraban en el infierno, o cuando esté en la aventura la cual todos tenían armas y debían matarse los unos a los otros. De algún modo pudo crear una mariposa de la nada, y ¿quién más tiene la capacidad de crear cosas de la nada? Exacto, Kane, quien supuestamente es el único personaje con este nivel de poder dentro del circo, pero tal parece que lo intenta ocultar la gran mayoría del tiempo usando su supuesta locura como una simple fachada que puede parecer amigable, pero es totalmente falsa. A mí personalmente me gustaría pensar que no, pero como sé perfectamente que a nadie le importa mi opinión en absoluto, mejor pasamos al siguiente nivel. Esta teoría está basada en referencia a la Biblia, para ser exactos, en la parte de la última cena de Jesucristo. Si ustedes recuerdan el final del episodio 1 del Circo Digital,
termina con todos comiendo en una gigantesca mesa, muy parecida a la de la última cena, y también ver a todos los personajes sentados, pero aquí hay dos que son esenciales para esta teoría. Verán, Ponni se encuentra sentada justo al medio, es decir, se nos da a entender que ella vendría siendo el personaje de Jesús, eso, y también porque al igual que Jesús lleva los colores rojo y azul en su vestimenta, también porque hace un tiempo, la creadora de la serie publicó esta foto de Ponni siendo crucificada. Volviendo a la pintura de la última cena, sentado 2 sillas a la izquierda de Jesús, se encuentra el personaje de Judas Iscariote, el cual en el cuadro pintado por Leonardo da Vinci, se le ve a una silla de distancia de Jesús, y si has visto o leído la Biblia, sabrás que el personaje de Judas fue el que traicionó a Jesús. Tomando esto en cuenta, si volvemos al circo digital, vemos que quien está de distancia de Ponni, es el personaje de Ragata, y como te darás cuenta, la teoría habla de que Ragata posiblemente en algún punto de la historia, se volverá el Judas del circo digital, traicionando de algún modo al personaje de Ponni, quien dicho nuevamente, representaría el personaje de Jesucristo al ser traicionada por aparentemente el personaje más amable dentro del circo. Ya que este era un personaje que venía apareciendo de fondo a lo largo de todos los episodios del circo digital, y a pesar de que Kane dijo que esta era una aventura que le llevó mucho tiempo de preparación por detrás, ¿verdad? Esto a gran parte del fandom no le convence, incluyéndome, ya que el personaje de Kane en realidad no es el más cuidadoso y meticuloso al momento de crear sus aventuras, como por ejemplo se vio en el capítulo 2, cuando sin querer Ponni atravesó el mapa junto al personaje de Guminoo, y se dice que Kane de algún modo se enteró que Abel intentaba que todos escapen del circo, a lo cual se podría decir que a Abel le hicieron como a mi tío en Tamaulipas y lo terminaron durmiendo, reemplazándolo así con un NPC común y corriente, pero con la misma skin de Abel. Para basarnos en esta teoría, se debe tomar en cuenta algo que Abel le dijo a Ponni antes de llevarla a la oficina de Kane. Make the right choice. Y, ¿qué tal si de algún modo, si Jax, Ponni o quien sea de los personajes, en vez de apretar el botón rojo, hubiera apretado el botón azul? Eso quizás los hubiera llevado al mundo real tal cual se pensaba, y por eso mismo Abel le dijo a Ponni la frase de deben elegir bien, lo cual por cierto, me lleva al siguiente punto. Bien, una vez que los personajes presionaron el botón rojo, como sabrán, Kane aparece para decirles a todos que todo no fue más que una simple aventura diseñada por él, y cuando Ragata le pregunta qué hubiera pasado si presionábamos el botón azul, Kane responde lo siguiente. Oh, I didn't put too much thought into that one cause I knew you'd never pick it. So I left that up to Bubble. I made it take you to Shrimp Town. Yeah, it was gonna take you to Shrimp Town. Aquí Bubble dice algo interesante, y es que los personajes iban a ser enviados a San Marisco, y quizás esto pueda sonar como un simple chiste más del episodio, pero si nos damos cuenta de un pequeño detalle, esto podría cambiarlo todo, y es que si recordamos al comienzo, más específicos cuando los personajes se encuentran en la playa, Ponni se encuentra con el NPC de un marisco, y si hacemos la comparativa, su forma es muy sospechosamente similar a la de una persona que se encuentra abstraída, y si recordamos, en el circo existe un sótano, el cual es el lugar en donde todas las personas que se terminan abstrayéndose, terminan aquí abajo. Y si recuerdan el primer nivel de este iceberg, toda la serie del circo digital está basada en el libro de No tengo boca y debo gritar, y qué tal si Kane, al ver que todos escogieron irse del circo, dejándolo completamente solo, quizás por primera vez, hubiéramos visto una nueva cara de esta inteligencia artificial, una tan pero tan molesta por sentirse traicionado, que era capaz de acabar con todos los miembros del circo, haciendo que se abstraigan y enviándolos al sótano, en pocas palabras, enviándolos a San Marisco. Esta es probablemente una de las teorías más locas del circo digital, pero acomodando las piezas necesarias, puede llegar a tener sentido. Tin es el único humano, y los demás personajes, solamente son simples NPC.
Se dice que Kane terminó atrapado en este mundo virtual, pero a su vez, se dio cuenta que tenía la capacidad de crearlo todo según a él le parezca, así que para no sentirse solo, terminó creando el circo digital, terminó creando personajes totalmente conscientes de que sí son reales, y se dio a sí mismo un propósito para seguir viviendo las aventuras, no solamente para mantener estimulada la mente de los humanos del circo, sino para mantenerse a él mismo totalmente cuerdo, sin caer en la locura total. No, thanks. I'm trying to quit. El número 57 es el número que más veces se repite a lo largo de todos los episodios del asombroso circo digital, pero, ¿qué significa es realidad? Y no es un meme como el número 67 que únicamente les da risa a los niños bien, hay muchas teorías respecto a este número, pero basándonos en la teoría más probable que sea cierta, tomaré en cuenta lo que la creadora de contenido Brillo G dijo en su video dedicado especialmente a este número, y básicamente habla de cómo posiblemente el número 57 represente el año de fundación del circo digital, es decir, 1957, también puede representar otra cosa, ya que en código ASCII, el 57 representa el carácter número 9, el cual curiosamente es la cantidad de números de episodios que tendrá esta serie en su totalidad, y así muchas otras teorías más, pero si quieren saber todos les recomiendo el vídeo de esta creadora. Cosmo es un personaje del cual no tenemos mucha información al respecto, de hecho, nunca llegó a aparecer de forma presencial antes de ser completamente abstraído en el episodio 1, en el cual recordarán, los demás personajes van a buscarlo y al abrir la puerta, se le ve dentro de su habitación, la cual está llena de mensajes de éxito salida en inglés. Aunque hay un dibujo en particular dentro de esta habitación, y es este que se encuentra por aquí, en donde se logra ver por unos segundos cómo es que Kane tal parece estar persiguiendo a Cosmo, y este último se encuentra huyendo aterrado de él. Bien, pues según teorías, Cosmo de algún modo pudo encontrar la forma de salir del circo digital, pero Kane al darse cuenta de esto, al igual que presuntamente hizo con el personaje de Abel, este lo eliminó a él haciendo que se abstraiga, y Cosmo en desesperación, intentó avisarle a todos con los mensajes de exit para que así se dieran cuenta que sí existe alguna especie de salida dentro del circo. Esa es una teoría, otra dice que simplemente Cosmo dibujó eso porque le pasaba algo similar a lo de Zubul, o sea, estaba tan harto de las aventuras de Kane que ese dibujo en la pared podría representar a Kane buscando a Cosmo para ir a una nueva aventura todos los días, tal y como Kane hace con Zubul a lo largo de los episodios. Esta teoría dice que el personaje de Jax, en realidad no estaba conduciendo un vehículo como se ve en su flashback, sino más bien, él estaba en contra de su voluntad metido en ese carro, es decir, fue secuestrado. Esta teoría se basa en que en la primera imagen que a Jax le llega a la mente del mundo real, se puede llegar a presenciar un vecindario bastante tranquilo, pero sin embargo, tal parece que aquí no se encontraba metido aún en ningún vehículo, y si presenciamos la otra imagen del recuerdo de Jax, aquí vemos que sí está metido en un vehículo que va a toda velocidad por la mitad de la nada, y se dice que por alguna razón, Jax había sido metido a la fuerza a este vehículo para llevarlo a algún lugar, y se especula que quienes lo secuestraron no fueron otros que los trabajadores de la empresa CIA para de este modo, experimentar con él en contra de su voluntad como si de un conejillo de indias se tratase, y justamente da la casualidad que la skin de Jax en el circo digital, es la de un conejo color morado, el morado no se tiene muy en claro qué representa, pero según leí, cuando se experimenta con conejos, estos pueden llegar a tornar un color, entre ellos por ejemplo la falta de oxígeno, aunque este punto aún no está del todo claro. Para que todos los integrantes del circo puedan escapar, uno se tendrá que quedar. Recordando nuevamente el cuento de que se inspira el asombroso circo digital, en el final de este, se nos cuenta como uno de los humanos, en un acto de piedad, asesina a todos los demás integrantes para así puedan descansar en paz de una vez por todas, mientras que el que se quedó, terminaría siendo torturado por Anne por toda la eternidad.
pues se cree que uno de estos personajes será el que se sacrifique para que los demás puedan escapar del circo, y se cree que el personaje encargado de sacrificarse vendría siendo la misma Pomni, por su referencia antes mencionada a Jesucristo, el cual se terminó sacrificando en la Biblia para así perdonar todos los pecados de la humanidad. Como sabemos hasta ahora, el personaje de Jax antes de que Pomni llegara al circo, tenía dos amigos dentro de este, Cosmo y Ribbit, los cuales ya está confirmado, ambos terminaron abstrayéndose, pues se cree de alguna forma, Jax fue responsable directo de la abstracción de sus dos mejores amigos del circo, aunque a decir verdad, no hay demasiado fundamento para pensar que esto pueda ser real, principalmente porque en el capítulo 1 cuando Jax junto a Pomni y Ragata van en busca de Cosmo, este ya se encontraba abstraído, y al juzgar por la expresión de Jax, esto fue algo sorpresivo para él, mientras que con Ribbit es mucho más complicado de descifrar ya que bueno, no sabemos prácticamente nada acerca de este personaje, por lo cual esta teoría aún le faltaría mucho por ser verdadera. Bubul, quien es el amigo, asistente, mascota de Kane, se podría llegar a creer que este en realidad no es una creación de Kane, sino más bien, que es un virus el cual poco a poco está corrompiendo el circo, esto es debido a que tal parece ser el único NPC dentro del circo digital que tiene la capacidad de llevarle la contraria en más de una ocasión a Kane, y a pesar de creerse que este personaje está programado para ser simplemente eso, un asistente, según como vimos antes, es demasiado contradictorio a quien es presuntamente el encargado de facilitarle todo a Kane, pudiendo tratarse de una simple falla en la programación de este por parte de Kane, o simplemente algún huésped del cual no fue invitado a la fiesta. Y hasta aquí el final de este iceberg, espero que haya sido del agrado de todos y cada uno de ustedes, agradecería si se suscriben y me dejarán un like a este video para así traer más vídeos de este estilo al canal, gracias y chao.